bueno, voy a empezar a grabar, ¿sí? Buenos días para todos. Retomando, sí, me comentaba la rectora que ya ingresó a la clase de educación física porque el profesor le había comentado a ella que simplemente le estaban entrando 15 personas de ustedes. Al día de hoy tengo 15 personas también en mi videoconferencia, cuando yo sé que ustedes pueden entrar aproximadamente 27 personas, porque hemos hecho clase con 27 personas y han estado 27 personas. Entonces, ¿qué va a hacer mi monitor? Mi monitor me va a tomar el registro absolutamente de todas las personas que ingresen a todas las clases que tengan en el día, ¿cierto? Entonces le va a decir, mira, profe, qué pena contigo, yo soy tal persona, yo tengo que tomar el registro porque a mí la profesora Marilyn me pidió el favor, ¿listo? Para que él te permita pues tomar el registro, si de pronto puede tomar un pantallazo y enviarme los pantallazos de las clases e indicarme qué personas están entrando mejor. ¿Por qué? Porque eso yo lo voy a reflejar también en su nota de convivencia. ¿Listo? O sea, la participación con las entradas a las videollamadas, sabiendo quiénes son las personas que pueden ingresar y las que no quieren, las que no quieren y las que no pueden ingresar, lo voy a tener en cuenta y lo voy a realizar. ¿Listo? Voy a realizar ese registro. Entonces, en mi clase, ¿sí? Y en las demás clases, esa persona tiene que tomar un registro de asistencia de las personas que ingresan. Después de que decidamos a esa persona, yo le puedo enviar una lista y todo el curso para que si quiere ella como en un Excel por día, si le vaya poniendo los chulitos y las X, y al finalizar la semana, pues ella me haga entrega de las clases que tuvieron y de las asistencias que tuvo cada uno. ¿Para qué, chicos? Para ver quién está ingresando y quién no está ingresando y cómo se está moviendo ustedes en las clases por lo menos una semana. ¿Listo? Segundo, ¿sí? En mi clase, mi monitor, específicamente mi monitor, todos los días, cuando tengamos clase conmigo, me va a enviar un registro de la gente que entró con su cámara encendida y de la gente que entró con su cámara apagada. Eso también lleva una nota, pero para la asignatura de biología. Ya no hay convivencia, sino ya entra simplemente biología. Entonces, no sé quién me quiera colaborar siendo mi monitor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, perdón, ¿sí? ¿Nadie? Profe, yo escuché por ahí que Mónica. No, pobrecita Mónica. Mónica, si tú quieres ayudarme, pues sería bonito, sería ideal, pero si tú no quieres, pues yo lo entiendo. No, profe, a mí me da igual. Bueno, pues veo que nadie más de pronto se quiere sumar. Yo sé que siempre es la persona que me apoya y como que me ayuda en eso. Realmente muy agradecida con Mónica. Entonces, Mónica, si tú me hicieras el favor que tú contas con el recurso y la disposición, pues para mí sería ideal y de verdad que te lo agradecería mucho y lo tendría muy en cuenta, ¿listo? Entonces, si tú pues eres mi monitora, Sí, señora. tú eres mi mano derecha, yo quiero Que ya pasó que biología, tú eres ¿viste? mi mano derecha, o sea, como yo no puedo estar en todas las clases de ustedes, yo quiero que tú me rindas, sí, o sea, que tú hagas la de profe en esas clases y que si de pronto alguno de tus compañeros raya la pantalla y demás, si tú te das cuenta y pues, le pides disculpas al profesor, mira, profe, qué pena, pero es que tal persona está rayando la pantalla, no sé qué, qué pena contigo, o si sus compañeros dejan el micrófono apagado, yo quiero que usted apoye al profe, si el profe me le llega a decir algo, usted me lo reporta a mí, porque básicamente usted va a ser mi mano derecha, ¿listo? Usted va a ser mi mano derecha cuando yo no esté. Yo quiero que usted también me informe del proceso, cómo van sus compañeros y demás. Obvio, no le quiero poner ni el sapo ni el nombre que ustedes siempre dicen, ay, que la zapa no, porque todos sabemos que Mónica no es así. Simplemente Mónica me va a contribuir y me va a colaborar en el ejercicio. ¿Listo, Mónica? Y pues de mi clase vas a empezar a encender tu cámara porque es muy importante, gracias, ¿sí? Y pues en mi clase vas a... Profe, pero es que me estoy organizando, ¿sí? Es que aún no he terminado y estoy haciendo una cosa, pero ya la aprendo, ya la aprendo. Bueno, Que no se ha entonces bañado. terminen ahí de acicalar, de arreglar y porfa prenden las Ahí cámaras, ya. ¿sí? A excepción de PAES, ¿sí? Me pasas las personas que no están encendiendo su cámara, ¿listo? Porque pues lo tengo que tener en cuenta y en registro. Entonces, chicos, con esto vamos a iniciar la clase del día de hoy. De verdad, espero que ya dejen de... ¿Ya? ¿Quién es Isa Rodríguez? Es que están diciendo que deje de entrar, No por favor, sé. a Britney, pero entonces si no entran con sus nombres,
pues hay veces como que yo los dejo demorados hasta saber quién es. Bueno, ya agregamos a Isa Rodríguez, esperemos que Isa Rodríguez encienda su cámara. Hola Isa, ¿cómo estás? Enciende tu cámara. Por Isa Rodríguez. No sé, pero debe ser, es que hay veces ustedes entran con el nombre de sus primos, de sus papás, de sus... Entonces puede ser alguien porque hay veces entran con eso, pero bueno. Isa no respondió. Entonces como Isa no respondió, No, profe, sáquela. la vamos a... Sáquela, Chao responde. Isa, cuídate mucho. Bueno, entonces, chicos, vamos a continuar con el tema que estamos tratando. Estamos tratando el sistema nervioso. Tienen que estar súper pilosos a lo que les voy a enseñar el día de hoy. Chicos, no se les olvide que ya estamos a puertas de nuestras evaluaciones finales, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ya estamos a nada de nuestras evaluaciones finales. Uy. Listo. Esta no es hora de perreo, quiten eso. Sí, están en el... Bueno, entonces a todos ustedes muy buenos días, chicos. Espero de verdad que sea un bendecido lunes, un bendecido jueves para todos, que me les vaya muy bien, ¿sí? Entonces, ya les empecé a compartir pantalla, ¿sí les está saliendo? No, profe, a mí me parece Marilyn. Ah, no, en internet, perdón. Bueno. Bueno, entonces, vamos a empezar a tocar un poquito este tema de los nervios. Nosotros ya habíamos visto, ayer quedamos acá en fibras, ¿cierto? Ayer quedamos como en las fibras. Miren, yo les voy a hacer una advertencia a todos porque soldado advertido no muere en guerra, ¿sí? Y es, ustedes pueden rayar la pantalla, sí, rayenla. En este caso, el señor Páez acaba de hacer ese punto que ustedes están observando, ¿sí? Pero yo quiero que vaya y que tenga en cuenta algo. Que ya me sale el nombre de las personas que me rayan la pantalla. Tengo dos opciones. O inhabilitar la pantalla para que nadie la raye, o que me salga el nombre de la persona que raya la pantalla. ¿Sí? Y como yo no soy juguetico de nadie, y ya les había dicho que no se debía rayar la pantalla, pues yo habilité el nombre de los que rayen la pantalla. Se los digo, ¿no? Se los digo porque es que sinceramente no quiero de pronto más adelante tomar, ¿sí?, represalias contra las personas que estén teniendo ese acto tan grosero de estar rayando la pantalla. Pero ahí se los dejo, para que lo piense, para que lo medite. Me va a salir su nombre. Entonces, yo los invito, ¿sí?, y a la persona que le gusta rayar las pantallas, a que se abstenga. Sí, porque yo también todos los días me instruyo y tengo mis métodos para poder evidenciar cómo frenar estas faltas de respeto. ¿Listo? Entonces, para que esté piloso y lo tenga en cuenta. Entonces, hablábamos un poquito de las fibras nerviosas, ¿cierto? Entonces, hablamos que las fibras nerviosas hacen parte de los axones, ¿cierto? De la parte de las neuronas sensitivas y motoras y se encuentran asociadas a las células Schwann, ¿sí? Hablábamos de que las células Schwann son supremamente importantes. ¿Por qué son importantes las células Schwann? Páez. Páez. No sé, profe, no sé. ¿Cómo así que no sabes si eso lo vimos ayer? Pilas con esas respuestas porque ustedes tienen que estar estudiando. O sea, no es cuestión de que no sé, de que no, profe, si es que eso yo lo vi ayer. Listo, como él no sabe, entonces le va a apoyar Suta. Profe, yo no estoy ayer en la clase. ¿No? Profe, Dime. ¿estas no son células gliales? ¿Son un tipo de qué? De células gliales que están en el sistema nervioso. Son un tipo de células gliales que se ubican en el sistema nervioso, ¿cierto? Que van a recoger toda la parte sensitiva y motora. Entonces, lo que van a producir es un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? La mielina, que va a aumentar la velocidad del impulso nervioso que viene desde el sistema nervioso periférico, los músculos,
hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Y no se les olviden que las células guías son las células que dan estructura, soporte y nutrición, ¿sí? A básicamente las neuronas, ¿cierto? Entonces tenemos que los nervios, ¿sí? Son fibras nerviosas que se agrupan, básicamente, o sea, entonces son células que se van a agrupar y se van a especializar en ser esa parte nerviosa del organismo. Cuando usted le dicen, oiga, tiene alterados los nervios, es porque tiene alterado de pronto todo su sistema nervioso, y al tener alterado todo su sistema nervioso, ¿sí? Usted está como siempre predispuesto o indispuesto para la situación o el estímulo que se esté evidenciando. Entonces, digamos, cuando usted se pone nervioso, sus células nerviosas empiezan a tener efectos secundarios, ¿sí? Que pues hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y que son evidentes. ¿Cuál de esos efectos secundarios cuando tenemos nervios, ¿cierto? Cuando nuestras células nerviosas se activan, son los que se pueden evidenciar? ¿Qué les pasa a ustedes cuando están El sudor. nerviosos? Sudan mucho, sudamos mucho. Se Sudan, acelera el La corazón. tembla- se acelera el corazón. ¿Qué más? La tembladera. Tiemblan, ¿cierto? ¿Qué más? La voz, A mí se me duermen las manos. La piel de gallina. la piel de gallina. Hay personas que acá nos están diciendo que hay personas que se les duermen las manos, pero también se les entrecorta la voz, ¿no les pasa? Sí, También, ¿cierto? Entonces, es porque tenemos alterados todo nuestro sistema nervioso y tenemos alterado todos esos nervios que lo componen y que permiten que se comuniquen como tal, ¿listo? Entonces, básicamente vamos a encontrar, ¿sí? Que esos tejidos nerviosos, ¿sí? Que ese tejido está, digamos, dividido por capas, ¿cierto? Vamos a tener una capa más interna, una capa más externa y una capa más del medio, ¿listo? Entonces, al tener esas capas, vamos a encontrar, ¿sí? Que hay unas, digamos que esas capas van a tener un nombre según en la posición que estén acomodadas, ¿sí? Si están acomodadas en el medio externo un nombre, en el medio interno otro nombre, ¿sí? Y en el medio, ¿sí? En el medio del interno y el externo van a tener un nombre, ¿cierto? Entonces vamos a tener el endoneurio, ¿sí? El endoneurio va a estar ubicado en la parte interna, ¿listo? Del tejido. Va a ser todo lo que conecta, digamos, la parte del encéfalo, interna del encéfalo y del tejido nervioso con el resto del cuerpo. Vamos a tener la parte del medio que se llama peronerio, ¿sí? Y vamos a tener la parte del final que se llama epineurio. Epineurio, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Son un poquito difíciles de pronunciar, pero para que lo tengan en cuenta, que son las capas que componen el tejido que hace parte, ¿sí? Del sistema nervioso. Listo. Entonces, vamos a encontrar que los nervios forman la ruta y forman como todo ese sistema de comunicación que existe entre el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico y con la respuesta que se van a brindar a los estímulos que se estén dando, ¿listo? Entonces, acá van a haber como unos centros de elaboración de las respuestas, ¿sí? Que van a llevar esa respuesta a las células efectoras, ¿sí? Y las células efectoras van a poder, digamos, generar una respuesta coherente y correcta para el estímulo que se está brindando, ¿listo? Acá vamos a ver que ellos están separados no a unas, digamos, distancias bastante grandes, sino que de pronto esas distancias que ellos tienen de separación, los que permiten las comunicaciones entre ellos son las dendritas, ¿sí? Y los axones, específicamente los terminales. ¿Listo? Que permiten la comunicación y el contacto entre células para poder generar la respuesta que se quiere generar. Listo, tenemos los ganglios nerviosos, chicos. Los ganglios nerviosos también son una parte muy importante de nuestro sistema nervioso porque ellos básicamente están agrupados, ¿sí? Y van a formar junto con los nervios el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema nervioso periférico está compuesto por ganglios y por todo lo que hace parte de los nervios. Entonces, ellos dos trabajan en conjunto, se asocian entre sí, ¿para qué? Para darle un funcionamiento a ese sistema que se conoce como el periférico.
El sistema periférico está compuesto por el autónomo y por el somático y por el autónomo, ¿sí? Entonces ya más adelante vamos a ver qué órganos intervienen, ¿sí? Y en qué funciones específicas del sistema nervioso actúa lo que es el sistema nervioso periférico, ¿listo? Que vendría siendo, pues, lo que está en la periferia. Hablemos que lo central sería la cabeza, ¿sí? O sea, sería lo que está aquí de nuestro sistema nervioso, y lo periférico, lo que se encuentra del cuello para abajo, lo que se encuentra en los brazos, lo que se encuentra en las extremidades, como las piernas, los brazos, lo que se encuentra de pronto en el tronco, ¿sí? En nuestra médula espinal y lo que desciende de toda esa parte, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, también vamos a encontrar un tejido de tipo conjuntivo. Los tejidos se ven más o menos en sexto. El tejido conjuntivo es un tejido de comunicación, pero también es un tejido de protección de los órganos internos que conforman todos los organismos vivos, ¿listo? Entonces, básicamente, esa función de ese tejido conjuntivo va a ser proteger, digamos, a las neuronas del sistema nervioso central y a los ganglios que hacen parte del sistema nervioso periférico. Y a partir de esa protección y a partir de ese tejido que se va a formar, chicos, vamos a encontrar como dos tipos de ganglios nerviosos, ¿sí? Los ganglios sensitivos, que van a ser parte de comunicar, ¿sí? Y conducir información hacia el cerebro, ¿sí? Y vienen los ganglios vegetativos, que van a hacer todo lo que da las respuestas y comunica al sistema locomotor, que lo compone el sistema óseo y el sistema muscular, hacia los órganos internos. ¿Listo? Entonces, hacia los órganos internos y de los órganos internos al encéfalo y viceversa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, atendiendo, digamos, a esas partes chiquiticas que hemos visto del sistema nervioso, a esas cosas centrales y bastante importantes, como las fibras, como los ganglios, como los efectores, como los receptores, ¿cierto? Como las neuronas, como las células gliales, en esas la más importante, las células Schwann, que tienen una función bastante importante. Vamos a ver cómo se compone el sistema nervioso y cuáles son los órganos que lo componen como tal. Entonces, vamos a enfocarnos básicamente en el sistema nervioso humano, porque si hablamos de sistemas nerviosos de otros animales, van a haber cositas o características que nos diferencian, ¿sí? Pero nosotros, pues, en este momento nos vamos a centrar específicamente en el sistema nervioso humano, ¿listo? Entonces, tenemos que el sistema nervioso humano va a tener dos divisiones, ¿sí? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que nuestro sistema nervioso central está conformado por unos órganos que son bastante importantes, ¿sí? En la recepción y en la ejecutación de una respuesta frente al estímulo que yo estoy recibiendo del medio externo, ¿cierto? Y tenemos el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que va a ser como ese puentecito o esa comunicación que hay entre el sistema nervioso central, ¿sí? Y el resto del cuerpo, ¿para qué? Para generar también respuesta a esos estímulos, pero respuesta específica a algunos estímulos. Por ejemplo, de que el corazón siga latiendo cuando nosotros aún estamos dormidos, ¿sí? Eso hace parte de quién es una orden y una función del sistema nervioso periférico. De que de pronto la vejiga, ¿sí? Mantenga cerrada y que cuando pues vayamos a hacer el proceso de miccionar, el proceso de hacer chichi, ¿sí? Lo que se le conoce vulgarmente, pues permita que ese músculo se abra, ese músculo del esfínter se abra y podamos, digamos, sacar de nuestro cuerpo esas sustancias, ¿sí? Que no necesitamos. Entonces vamos a ver que el sistema central se va a dividir en dos partes bastante importantes, la médula espinal y el encéfalo, ¿sí? Que el encéfalo va a estar dividido por tres partes, el bulbo raquídeo, el cerebelo y el cerebro, y que a su vez ellos van a estar también divididos y se van a constituir a través de unas partes que están determinadas, ¿cierto? Y tenemos que el sistema nervioso periférico, ¿sí? Hablamos del somático y el autónomo, pero también entran pues toda esa clasificación de los nervios que tenemos dos tipos, sensitivos y vegetativos, no se les vaya a olvidar. Y pues ya acá nos muestran un poquito las respuestas que pueden dar el sistema nervioso, que pueden ser unas respuestas voluntarias o unas respuestas involuntarias. Cuando yo hablo de respuestas voluntarias, es respuestas donde yo tengo que utilizar mi capacidad de razonamiento para poder expresar lo que quiero expresar. Y cuando hablo de lo involuntario, ¿sí?
hablo, ¿sí? De cuando yo de pronto tengo una respuesta, ¿sí? Que no es procesada directamente desde mi encéfalo o no es razonada directamente de mi encéfalo, sino que se da, ¿sí? De manera natural mediante el estímulo que se esté brindando. Por ejemplo, cuando pues algo está muy caliente y yo corro la mano, ¿sí? Sin pensarlo. O cuando me chuzo y quito el dedo. Entonces, esos ejemplos ya los dábamos un poquito, ¿sí? En cuanto a eso de las clases que ya hemos visto y de lo que hemos avanzado, ¿listo? Entonces, chicos, tenemos que el sistema nervioso central es el más importante que hace parte del sistema, pues, nervioso como tal, valga la redundancia. Aquí, en este tipo de sistema, lo que se va a hacer es procesar la información que el organismo recibe de su entorno, ¿sí? Que después llega a su medio interno, ¿sí? Y es, digamos, captada específicamente por los receptores y llevada hacia el órgano principal, ¿sí? Que es el encéfalo en este sistema nervioso central a través de las comunicaciones y de los nervios que están dispuestos, ¿cierto? En este caso sería el nervio sensitivo el que va a transmitir esa información, ¿sí? Desde el órgano que la haya percibido, ¿sí? Hasta el encéfalo. En el encéfalo esta información se retiene, se procesa, se contrapone con lo que se sabe, ¿sí? Con lo que se ha retenido información de otras situaciones, de otras experiencias y se genera una respuesta. Entonces, si hablamos de que cuál es la función principal del sistema nervioso central, es procesar esa información, pero no simplemente procesarla, ¿sí? Sino también generar una respuesta adecuada y correcta, ¿sí? Para el estímulo que se está dando. A partir de esto, chicos, la información que yo doy, ¿sí? En mi encéfalo debe ser una información coherente, debe ser una información también muy organizada, porque si yo no tengo, digamos, una organización en mi forma de pensar, en mi forma de reaccionar, pues de pronto yo voy a reaccionar de manera incoherente frente al estímulo que se me está dando. Entonces pensemos que el estímulo es que me digan a mí, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Sí? Y yo diga por allá 8. Entonces, fíjense en que ahí no simplemente se contrapone mi impulso o el estímulo que yo esté recibiendo, sino también lo que yo sé. Pues si yo no sé multiplicar, no voy a poder dar una respuesta coherente al estímulo que estoy recibiendo. Pero si yo pues ya sé multiplicar, de alguna manera voy a decir, no, pues 4. ¿Cierto? Porque ya sí tengo una respuesta o una información guardada. ¿Para qué? Para poder responder a ese estímulo que estoy teniendo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, este sistema nervioso central está, digamos, conformado básicamente y específicamente por el encéfalo y la médula espinal. Son los más importantes acá porque son los que permiten como la comunicación, ¿sí? Del resto del cuerpo con el encéfalo, que es donde se encuentran la mayoría de neuronas y es donde se procesa esa información para dar una respuesta. ¿Listo? Entonces, se encuentra recubierto por 3 membranas que van a proteger el cerebro, ¿sí? Que van a proteger y que lo van a mantener lubricado, o sea, con un control de agua y demás para que no vaya a tener un mal funcionamiento y que de pronto no ocurra, ¿sí? Una desnaturalización de las proteínas que hacen parte de las neuronas que procesan la información que tenemos. ¿Listo? Entonces, ese proceso de protección no simplemente va a cubrir de pronto de los golpes, ¿sí? Que se pueda tener en la cabeza, sino también de las infecciones, de las bacterias o los virus que quieran llegar de pronto a dañar, ¿sí? Nuestro encéfalo. Por eso es que la enfermedad asociada, digamos, a la pérdida neuronal alta, ¿sí? Debido a la temperatura que de pronto sobrepase los 40 grados, ¿sí? Se llama meningitis, que es producido en ocasiones también por una bacteria y lo que produce es una infección en la cabeza y esa infección en la cabeza le va a producir a usted una temperatura que acerca más o menos a los 42 grados, entre los 40 y los 45 grados y va a ocasionar una pérdida total de sus neuronas y al ocasionar una pérdida total de las neuronas es cuando las abuelitas dicen, más o menos, no sé si las han escuchado, oiga, mija, no le deje dar a ese niño fiebre en la cabeza que se le vuelve tonto.
Las abuelitas tienen toda la razón, ¿sí? De pronto ellas no conocen la parte teórica de la cuestión de que se dé de pronto una fiebre muy alta en la cabeza, pero yo sí les puedo asegurar que lo que ellas están diciendo es verdad, porque después de que sucede la meningitis, ¿sí? Que es la inflamación del cerebro debido a una bacteria y pues también la desnaturalización de neuronas por los niveles tan altos de temperatura, ¿sí? Usted puede sufrir, digamos, consecuencias para toda su vida, que sí, que evidentemente le hacen tener una pérdida masiva de neuronas, lo que va a disminuir su capacidad cognitiva. O sea que sí, en pocas palabras, el niño sí se vuelve tonto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a encontrar diferentes espacios que van a componer, ¿sí? Ese sistema nervioso central específicamente. Entonces vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, es que esas palabras son supremamente difíciles, ¿sí? Y este espacio subaracnoideo, ¿sí? Es el espacio de la parte, ¿sí? Que está entre el aranoides y el pia madre, ¿sí? Entonces, si nos venimos acá, en esta imagen, ¿sí? Es el espacio que está entre el aranoides y el pia madre, ¿listo? Entonces, va a ser el espacio que se encuentra acá, en medio de ellos dos, ¿sí? Ese espacio se le conoce como espacio subaranoideo, ¿sí? Y en ese espacio, ¿qué va a suceder de importante? ¿Qué va a suceder de interesante? Es que se va a generar un líquido que se llama el líquido cefalorraquideo. Cefalorraquideo, ¿listo? Y este líquido cefalorraquideo básicamente lo que va a hacer es proteger al cerebro y a la médula espinal contra los golpes que vayan a poder tener, ¿cierto? Entonces, de pronto cuando las personas de 50 años en adelante tienen un golpecito, ¿sí? De pronto que se caigan de una silla o que se caigan de una altura, digamos, más que todas las mujeres, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado de pronto con su cadera o con su médula espinal específicamente, o sea, con todas sus vértebras, porque puede ocurrir una, digamos, una fractura, ¿sí? De esa médula espinal, ¿sí? De esas vértebras que protegen a la médula espinal y a afectar todos los procesos normales del sistema nervioso en su cuerpo, ¿sí? Ya que de todas maneras estos células ya están afectadas, ¿sí? Puesto que, digamos, cuando uno va volviéndose adulto y cuando uno va acercando también a esas etapas de la vejez, más o menos 50, 60 años, nuestras células van a perder la capacidad de regenerarse, ¿sí? Entonces, nuestras células ya no se regeneran, nuestras células, por eso llega, a eso se le conoce como la vejez, ¿sí? A esa capacidad baja que tienen las células de poderse regenerar, o sea, esa capacidad baja o nula y ya no puede regenerar nuestras células y al no regenerar nuestras células, pues llega lo que es la vejez. En esos momentos, en esos procesos, chicos, hay que cuidarnos mucho, ¿sí? Y igual pienses en que la producción de ese líquido cefalorraquideo, ¿sí? No va a ser la misma a como cuando uno de pronto se encuentra joven o más con ustedes. De pronto que yo ya estoy acercándome a los 30, yo ya estoy vieja. En cambio ustedes, sí, que hasta ahora están en la plena juventud, pues la producción de ese líquido es mucho más alta y es mucho más efectiva que para nosotros las personas que ya de pronto somos adultas, ¿listo? No solo le va a dar esa protección, sino también le va a dar nutrientes y a las neuronas y va a eliminar, hacer el proceso de la eliminación de los desechos, ¿listo? Entonces, el espacio subdural, chicos, que el espacio subdural básicamente se va a encontrar entre la dura madre y el aranoides. Entonces, acá tenemos el aranoides, ¿sí? Y todo este espacio que está al lado de acá va a ser parte, ¿sí? De la dura madre. ¿Qué es lo importante de aquí? Es un espacio, sí, que va a ser, o sea, lógicamente evidente, miren este espacio de acá, va a ser un espacio muy grande, sí, y aquí, pues básicamente cuando se vaya a presentar un derrame o una hemorragia, sí, hace que las capas que hacen parte de ese sistema nervioso central, que hacen parte de ese encéfalo, sí, se dividan, chicos. A eso es lo que se le conoce como un derrame cerebral. De hecho, cuando nosotros tenemos golpes en la cabeza, ¿sí? Usted tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Si es un golpe muy duro, de pronto que usted se caiga y se pegue muy duro en la cabeza, tiene que tener mucho cuidado porque puede hacer que el golpe, ¿sí? Haga que se separen las capas
del cerebro y que se genere un derrame cerebral, ¿sí? Un derrame cerebral es supremamente difícil de tratar, chicos. Realmente las personas que sufren de derrames cerebrales tienden a quedar medias, tienden a quedar a la mitad de su funcionamiento, sinceramente, o sea, no van a quedar completas, ni mucho menos con todas sus capacidades, sino van a quedar medias. Y pues en algunas ocasiones esas personas quedan en estado vegetativo, o sea, quedan en estado vegetal, ¿sí? O muchas de ellas pues mueren. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando usted tiene un golpe muy duro en la cabeza, puede ser que no inmediatamente se genere la lesión, la separación, digamos, de estas capas que les estoy hablando, sino que ya, digamos, al transcurso de la media hora, de los 15 minutos, tiende a haber eso. Entonces, digamos, cuando una persona tiene un golpe muy duro en la cabeza, sí, que ustedes se den cuenta que es muy duro, lo primero que usted tiene que hacer, sí, es preguntarle cómo se llama. Venga, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama su familia? Si la persona tiene dificultad para responder esas preguntas, es recomendable que inmediatamente usted se vaya con esa persona para el médico, ¿sí? Pero si la persona puede responder normalmente su nombre, su edad, su dirección, dónde vive y todo, pues resulta y pasa que el golpe de pronto fue duro, pero no generó una lesión muy, digamos, grave. Pero si inmediatamente usted es una persona, se golpea y usted le habla y es una persona que de pronto no lo reconoce, que no sabe ni su nombre ni nada, es una persona que sufre una lesión supremamente grave en su cerebro que puede llevarlo a un derrame cerebral, y un derrame cerebral es la separación de estas capas, chicos. Miren, si ven estas capas que están acá, que está el pelo de la cabeza, está la piel, está un hueso que se llama se me escapa ese nombre, el periosto, si no estoy mal, el hueso parietal. El periostio está arriba, encima del parietal. Luego viene el duramadre, luego viene lo que es la corteza, lo que ya conforma el cerebro, ¿sí? Y detrás de eso pues viene el aranoides, el piedra madre y la vellosidad, ¿listo? Que están ahí. Cuando se separan una de esas capas, chicos, y se permite la entrada de sangre en una de esas capas, ¿sí? Que componen nuestro cerebro, eso es lo que se conoce como un derrame cerebral. Eso inmediatamente va a causar un desorden, un desequilibrio, ¿sí? De la mente, lo que va a llevar a que la persona no reconozca a las demás personas también, y no se reconozca ni siquiera a sí mismo. Por eso cuando una persona tiene un golpe, es muy importante en la cabeza que usted le diga, oiga, ¿cómo se llama usted? Así como por descarte, si la persona no puede responder rápido, si la persona no sabe la respuesta, es que corre inmediatamente para un hospital porque puede ser una lesión supremamente grave. ¿Listo? Entonces, tenemos el espacio epidural que va a estar ubicado entre el hueso y la dura madre. ¿Cuál hueso? Pues el hueso parietal. Entonces, va a ser el espacio que está ubicado en la parte de acá, ¿cierto? Esta parte va a ser rica en grasa, o sea, entonces esta parte es lo que va a mantener una buena temperatura para el encéfalo, ¿sí? Y aparte de esto, va a almacenar algunas sustancias y va a brindar sostén, ¿sí? De la cabeza y del encéfalo dentro, ¿sí? De nuestro hueso parietal, que va a recubrir y proteger nuestro encéfalo. ¿Listo? Y tenemos el espacio intraaranoideo, ¿sí? Ese espacio intraaranoideo se va a encontrar entre las hojas del aranoides. ¿Listo? Entonces, miren, el aranoides está acá, es este cosito morado que estamos viendo acá, entonces es ese espacio que encontramos entre ese espacio morado que está ahí. ¿Listo? ¿Cuál función va a tener también? La función de cuidar, de proteger y de mantener, digamos, en un estado dinámico a nuestra parte más importante del sistema nervioso central, que es el encéfalo, ¿listo? Entonces, nuestro sistema nervioso central va a proteger y a procesar la información que viene a partir de los receptores sensoriales y pues va a generar una respuesta a partir de nuestros sistema nervioso periférico, pero también de nuestros efectores, ¿listo? Que van a ser las células que responden. Hablamos de que el encéfalo está ubicado en la cabeza, si se fijan en la imagen de acá, yo lo estoy señalando con el mouse, y que toda la médula espinal, chicos, se va a ubicar y va a estar protegida por nuestras vértebras, ¿cierto? Y se va a ubicar en toda la mitad de nuestra columna vertebral, que es esto que estoy señalando acá. Como ustedes lo ven, miren, la médula espinal tiene, ¿sí?, varias fibras o varios nervios que se conectan con los demás sistemas o con los demás órganos que conforman el cuerpo. Mírenlo nomás, es todo lo que están azules son los nervios, sí, que componen el cuerpo. Por eso nosotros podemos percibir sensaciones, sí,
diferentes sensaciones como la temperatura, como el dolor, ¿sí? Por medio de todas las partes que hacen, que conforman nuestro cuerpo. Entonces, si usted toca algo caliente con un codo, créame que se va a quemar y lo va a sentir. Si a usted le pellizcan un codo, también lo va a sentir, ¿sí? Porque es que si ustedes se fijan, los nervios están distribuidos por absolutamente todo el organismo. Entonces, nuestro sistema nervioso central, chicos, está compuesto básicamente pues por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo viene siendo un cordón nervioso que va a estar a lo largo de la columna vertebral. Bueno, tengo una pregunta ahí hasta el momento para ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Me han entendido? Sí, señora. Obvio. ¿De pronto tienen alguna pregunta? Profe, Dime. ¿y qué pasa, o sea, como tal, qué se haría o qué pasaría cuando un nervio se daña? Bueno, pues como ustedes lo pueden observar y lo pueden ver, nosotros nos conforman muchos nervios. Pero ¿qué pasaría? Cuando nosotros, digamos, algunas partes de los nervios se nos dañan, pues perderíamos esa sensación de poder sentir, ¿sí? De poder percibir ese estímulo externo que yo estoy recibiendo. Entonces, digamos, si a usted se le llega a dañar de pronto algunos nervios ubicados de pronto en su mano, ¿sí? Lo primero que va a pasar es que usted va a dejar de pronto de sentir, digamos, de tener sensaciones en su mano. Entonces, ya no va a sentir dolor, va a estar como todo el tiempo dormida la mano, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Entonces, que si usted ya le pellizcan ese dedo, usted no va a sentir, ¿sí? Que si usted le queman ese dedo, no va a sentir. Que si se corta ese dedo, no va a sentir. Que si le mochan el dedo, no va a sentir, ¿cierto? Entonces, pierde como esa capacidad de sensación. Por eso se les conoce como nervios sensitivos, ¿cierto? Por eso se les conoce como nervios sensitivos, porque son los nervios que van a comunicar, ¿sí? A los demás órganos que hacen parte del sistema locomotor del cuerpo con el encéfalo. Entonces, básicamente, cuando usted pierde una parte de sus nervios, va a perder la posibilidad de sentir dolor, de sentir la temperatura y de sentir, pues, todo lo que lleva